¿Cómo sacar partido a las bases de datos de tus clientes? Los CRM aumentan las ganancias de las empresas entre un 25 y un 85%, pero ¿sabes realmente implementarlo para sacarle eficiencia y haciéndolo correctamente? Tenemos con nosotros a Sara Mata, founder de Nube del Dato. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lara, por invitarme y sobre todo pues, por tenerme aquí esta tarde. Para mí es un placer. Para nosotros también. Bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles son los principales errores que cometen las pymes cuando estamos hablando de gestionar adecuadamente las bases de datos para captar, ¿no?, y ganar ingresos? Pues la verdad es que veo bastantes errores y de hecho errores que nos pueden llevar a incluso suspensiones de cuentas en las propias herramientas. Un error que yo diría es tener bases de datos demasiado antiguas y sin realmente tener una ejecución de esa base de datos, porque también nos podemos encontrar el caso de que hayamos captado el dato con una legislación orgánica de protección de datos anterior a la actual. Entonces, pues esto quizá podíamos hacer ciertas acciones que ahora no podemos hacer, o quizá tenemos que optar por estrategias para que nos den datos actualizados sus datos actualizados. Un ejemplo claro es, yo esta mañana he estado reunida con una clienta que justamente le pasó esto por no activar de manera correcta su base de datos, suspendieron su cuenta en el CRM y ahora estamos trabajando por reactivarla. Y justo, aunque ya nos lo has dejado caer un poco, pero ¿qué riesgos, ¿no?, reputacionales, legales puede enfrentar reutilizar esa base de datos como que ya nos has apuntado? Claro, sí, pues yo en estos casos lo que opto por hacer es una comunicación de reactivación de base de datos. Es decir, le avisamos a esa base de datos que le vamos a seguir impactando o que necesitamos una actualización de sus datos. Entonces ya cuando estarían aceptando la ley orgánica de protección de datos actual, pues ya estarían dándonos ese nuevo consentimiento, porque la realidad es que muchas veces los CRM son cementerios de datos. Cementerios de datos y cementerios de clientes que luego vamos acumulando ahí y luego no sabemos qué hacer con esos clientes. Entonces, ¿para qué queremos una base de datos de clientes, que además es un activo para las empresas, es uno de los activos más rentables? Uno de los activos más rentables y más en la actualidad, que estamos en la era del marketing de datos. En mi caso yo hablo de marketing porque es a lo que yo me dedico. Nosotros hacemos en Nube de Datos estrategias de segmentación de base de datos de CRM y email marketing, y es una cosa que trabajamos muchísimo con nuestros clientes. O por ejemplo estos leads o estos registros no tenerlos correctamente categorizados. O sea, yo me he encontrado cosas verdaderamente dramáticas. O sea que veo muchísimas cosas y veo muchísimos errores por parte de las empresas a la hora de ejecutar su base de datos de clientes, y por esto es importante contar con un buen asesoramiento, ya no solo un buen asesoramiento en cuanto a gente que nos dedicamos al dato, sino también un buen asesoramiento jurídico. Esto es fundamental y sobre todo también para las empresas que ejercemos la actividad de ejecutar bases de datos de nuestros clientes. Y justo un poco hablando de esto, temas legales y tal, aparte de reutilizar, yo creo que hay una pregunta que interesa mucho siempre a la audiencia y es ¿hasta qué punto es legal comprar una base de datos? Es una pregunta muy buena, porque tiene muchísimos matices. Uno de los matices que tiene es cómo captamos esos datos, porque no todas las herramientas nos van a aportar el mismo marco legal. Es decir, como un ejemplo, en cuanto a proyectos de scrapping, con scrapping es una extracción de base de datos de terceros, para que lo entienda la audiencia, por no entrar demasiado en detalles. Pues hay herramientas que cumplen con la normativa de protección de datos de la Unión Europea y otras que no. Entonces, ahí es una de las barreras que nos estaríamos encontrando a la hora de comprar bases de datos. Hay bases de datos y luego también estaría el tema de qué datos se recopilan. ¿Es legal comprar bases de datos? Sí, es legal, pero depende de muchísimos factores. De hecho, en muchas cámaras de comercio podemos encontrar bases de datos compradas que son completamente legales, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de dato y cómo se extrae este dato. Conclusión, no es una práctica que recomiendo para nada,
nosotros con nuestros clientes, y al igual que a cualquier empresa, les recomendaría que hay maneras mucho más legales y mucho mejores de recopilar datos, como puede ser, sin ir más lejos, un post en LinkedIn, una publicidad en Google Ads o en Meta o en cualquier otra red publicitaria, o incluso si, por ejemplo, estamos haciendo un taller, como es el caso de que yo hice un taller hace un par de semanas, les pusimos un QR para que pudieran acceder a una landing page que habíamos preparado, y a partir de ahí que dejaran sus datos a cambio de que se pudieran descargar un regalo, y así en lugar de hacer datos de primera parte haríamos la zero party data, que es el tipo de dato que es más amigable. Muy interesante. De hecho, voy a recordar a la audiencia que si le interesa este tema para saber cómo gestionar adecuadamente sus bases de datos, nos puede seguir en Instagram. Aquí tenéis la dirección, tinku.spain. Precisamente, ¿no? Habiendo aclarado un poco estos dos conceptos, desde toda tu experiencia en tu empresa, ¿qué pasos o qué tips más bien, ¿no? ¿Qué tips le darías a las empresas en esas estrategias para hacer una campaña adecuada de marketing, pero respetando todo esto que estamos hablando? Pues bueno, como ya he comentado antes, sobre todo tener actualizada la Ley Orgánica de Protección de Datos, esto es fundamental, y luego también ir informando, también es una buena práctica, ir informando de las propias actualizaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que esto es algo con lo que la gente que nos dedicamos al marketing, para nosotros es fundamental jugar con esto, e incluso tenerlo a nuestro favor, porque hay maneras de tener a tu favor la Ley Orgánica de Protección de Datos. Luego también contar con una buena agencia de protección de datos que te ampare, porque esto también nos hará de mecanismo de seguridad para evitar fugas de datos. Las fugas de datos, los que trabajamos con los datos, esto es algo a lo que nos exponemos, hay riesgos y tenemos que aceptar que van a haber riesgos, y al igual que tenemos que aceptar que pueden haber errores, y bueno, al final tenemos cada vez mecanismos y herramientas más sofisticados, pero al final no son perfectas y están lejos de ser perfectas. Pues siguiendo un poco toda esta línea, ¿no? También yo te quería preguntar, aunque ya nos has explicado un poco tu labor, ¿no? Te dedicas sobre todo a implementación de herramientas, de gestión, de CRM. Desde tu experiencia, ¿cómo realmente ayudan, o cómo contribuyen al éxito de la pyme, ¿no? Porque parece que hablamos de todo tema legal, gestión de datos, pero realmente ¿cómo contribuyen a un éxito comercial? Pues esto, la verdad es que es muy amplio. Voy a intentar explicarlo de manera que sea entendible. En primer lugar, nosotros, como tú bien has dicho, una de las cosas que hacemos es implementamos herramientas para los clientes. En nuestro caso, no trabajamos con ninguna herramienta en concreto, sino que buscamos la solución perfecta para nuestros clientes. Entonces, esta es una de las cosas que más trabajamos. Entonces, en términos de herramienta, lo que sería ideal ver es cuál es el sector, porque la realidad es que una pyme de servicios, un e-commerce o un infoproducto no van a necesitar el mismo tipo de solución. Luego también tendremos que ver qué es un lead, qué es un cliente potencial para nuestros clientes, porque hay tantas definiciones de lead como empresas. Entonces, esto también es importante, poder hacer una reunión estratégica y hacer toda esta parte de consultoría, que en mi caso es en lo que yo más me estoy enfocando en mi empresa en este momento, pero bueno, que la realidad es que esto es súper amplio, la verdad que daría para mucho. Luego también, si vamos a hacer migraciones de bases de datos, hacerlas poco a poco. Es decir, podemos hacer una migración de base de datos de 1000 registros, pero como se nos descontrolen 100.000 registros y hay bases de datos de más de 100.000 registros, es que puede ser realmente grave ese error, ¿no? Entonces, pues al final los proyectos de datos generalmente son proyectos que tienen fases, 3 fases diferenciadas. Está la fase de estrategia, la fase de implementación y la fase de ejecución de ese dato. Yo digo que son proyectos circulares,
porque esas fases al principio no conviven, pero luego están constantemente conviviendo, porque estamos constantemente captando datos, ejecutando datos, examinando datos y haciendo mediciones para ver ese dato también la calidad que tiene, si necesitamos una depuración de base de datos. Luego también está el tema de las oportunidades, que esto es básicamente asignar valores a los clientes, el valor monetario que va a suponer para tu empresa. Entonces esto pues también tenemos muchísimas estrategias distintas, también según el punto en el que esté la empresa. O sea, es que solo esto daría para toda la entrevista, solo para esto daría toda la entrevista. Pues no tenemos mucho tiempo. No, lo sé, por eso no me quiero extender tampoco demasiado. No, yo creo que ha quedado muy claro lo que hacéis, además desde Nube del Dato. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lara. Y vosotros ya tenéis implementado adecuadamente vuestra base de datos. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios. Por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku.